Pasión. Voy a compartirles la presentación. Denme un segundito, un segundito. Listo. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, creo que sí. Sí, señora. Listo, listo, súper. Listo. Entonces, hoy quiero que revisemos, si a ustedes les parece bien, nuestros sistemas dentro de la justicia transicional colombiana. Existen varios sistemas. Quiero que los revisemos. Quiero que nos miremos si tenemos claro como las funciones de cada uno de los sistemas y a dónde acudir para cada cosa. Entonces, si yo les hiciera la siguiente pregunta, si una víctima llega hoy al Estado colombiano, ¿a dónde debe acudir? ¿A la unidad para las víctimas? ¿A la unidad para la atención y reparación integral de víctimas? ¿A la Justicia Especial de Paz? ¿A la unidad de búsqueda de personas desaparecidas? ¿A la Fiscalía General de la Nación? ¿A la Defensoría del Pueblo? ¿Al Ministerio Público? ¿A dónde debe ir hoy? ¿Qué responderían ustedes? ¿Cuáles serían las rutas que ustedes dirían? ¿Qué se les ocurre, chicos y chicas? Pues la Defensoría podría empezar asesorando a la persona víctima porque primero tendría que ir a la personería para declarar para poder solicitar la inclusión en el registro único de víctimas de la Guarit, ¿sí? Hasta el Sí, momento la persona no está reconocida ni como víctima. Entonces, lo primero es ir a la Defensoría para que la asesoren. sí, de acuerdo. Esa es una buena ruta. Primero ir a cualquier entidad del Ministerio Público, Defensoría, Personería, Procuraduría, para que le puedan tomar su declaración y pueda ser incluida en el registro único de víctimas. Después, ¿qué podría pasar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sabemos? ¿Cuándo llegamos a la JEP? ¿Cuándo llegamos a Fiscalía? ¿Cuándo llegamos a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas? Dependería del hecho victimizante por el cual fue reconocido. Por ejemplo, en el caso de desplazamiento podría ser un macrocraso de secuestro. Y esa unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el contexto de, puede también ser una desaparición forzosa con un hecho victimizante de homicidio. Entonces, para que inicien la búsqueda de un familiar, también podría ser. Y a la guarit, pues, aparte del reconocimiento, para que empiecen a darle ayudas, ellos tienen derecho, aparte del reconocimiento como víctima, digamos, un evento del hecho victimizante del secuestro, un homicidio, tienen hasta tanto porcentaje por una reparación administrativa que maneja directamente la Guarí reconociendo esos valores. Aparte, tiene unas ayudas y unos reconocimientos y un acompañamiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Sí, vamos bien, vamos bien. Vamos a empezar entonces a ver cada uno de estos tres sistemas, que en qué consisten, cuáles son las rutas, cuáles son sus funciones, qué hacen y qué no hacen, para que, digamos, nosotros podamos dimensionar todo lo que significa el tema de justicia transicional hoy en nuestro país. Entonces, les traigo un ejemplo.
efectivamente depende de los hechos victimizantes, pero digamos que existen como unas rutas generales. Por ejemplo, una víctima de desaparición forzada podría requerir verdad y puede acudir a la JEP. Lógicamente va a requerir el tema de búsqueda de persona desaparecida, entonces va a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Puede requerir reparación integral y entonces acude a la unidad de reparación integral de víctimas, a la UARIF. Lógicamente también puede pasar que necesite o que acuda a la investigación penal y entonces pues el órgano será la Fiscalía General de la Nación y también necesitaría temas de declaración o acompañamiento en rutas y puede acercarse a cualquier entidad del Ministerio Público, Defensoría, Personería, Procuraduría. El primer sistema que nosotros tenemos, primero por la línea de tiempo de creación, que es creado en la Ley 1448 de 2011. ¿Por qué se crea este sistema? Este sistema nace con la Ley 1448 de 2011 que conocemos como la Ley de Víctimas, porque existen en ese momento muchísimas víctimas que no tienen todavía un sistema diseñado para su atención. Entonces tenemos la ley, tenemos dos antecedentes normativos anteriores a este, que es la ley 387 de 1997 y tenemos nuestra ley de justicia y paz. Esas dos leyes reconocen de alguna manera, pero digamos, la primera ley reconoce solamente el tema del desplazamiento forzado. La segunda también solamente los desplazados, de hecho se les decía los desplazados y no eran como víctimas del conflicto armado porque recuerden que nuestro conflicto armado no estaba reconocido como conflicto armado, entonces pues no podrían existir víctimas de conflicto armado. Entonces, estas dos leyes reconocían el desplazamiento forzado pero de manera muy insípida y no digamos con una respuesta institucional adecuada ni mucho menos vinculadas todas las entidades del Estado como sí lo hace esta ley 1448. Recuerden que qué pasaba en esta época. Eh, mm, Adicionalmente, digamos, después del 2007-2008 empieza la Corte Constitucional a reconocer otros hechos victimizantes, pero hasta ese entonces el único hecho victimizante reconocido era desplazamiento forzado. Solo con esta ley, que es la 1448-2011, que crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, es cuando logramos que primero se reconozcan la cantidad de hechos victimizantes que tenemos hoy, que son alrededor de 12 hechos victimizantes, pero además que se cree toda la institucionalidad que representa la unidad para las víctimas en cuanto a la respuesta a las víctimas del conflicto armado. Pero sin embargo, lo más importante, digamos, si a mí me tocara decir qué es lo más importante de esta ley 1448, pues sin lugar a dudas es que reconoce la existencia de un conflicto armado y que ese conflicto armado ha producido una cantidad impresionante de víctimas. Digamos, eso es como lo más importante que reconoce esta ley 1448 y que nosotros tenemos que, digamos, tener dimensionado y en nuestro mapa. Mm, Ese sistema, ¿para qué se crea? Para garantizar atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Las medidas que tienen hoy las víctimas de asistencia y de atención, pues es gracias a este sistema. Y cada vez que nosotros tengamos, digamos que pensarnos, asesorar, tener en nuestro mapa algún tema de atención y asistencia a víctimas, pues necesariamente podemos pensar en el SNARIP, que es coordinado por la Unidad para las Víctimas. Pero cada entidad territorial tiene, digamos, como su carta
de obligaciones en este tema de atención y asistencia a las víctimas. La reparación integral, digamos que sí es un poco más exclusiva de la unidad, si me lo permiten decir, aunque digamos que las entidades territoriales también tienen un tema ahí de memoria, de garantías, por supuesto, de no repetición, pero digamos que el tema de reparación se asume mucho equivocadamente porque hay otras medidas muy importantes, pero en el imaginario colectivo de las víctimas, ellos lo tienen como su indemnización administrativa. Digamos, la indemnización administrativa, por supuesto que hace parte de las medidas de reparación, pero no es la única y en mi modo de entender, siempre lo he dicho, no es la más importante. Aquí abro un paréntesis, pero creo que es importante para que ustedes lo tengan en el mapa, pues por el perfil que diseña esta maestría para ustedes. Entonces aquí permítanme hacer este paréntesis, es porque la indemnización administrativa que reciben las víctimas termina, digamos, gastándose en los 15 años de la hija, poniendo dos tejas en la casa, poniendo, que son, por supuesto, acciones importantes, pero no que logren, sobre todo, superar las condiciones de vulnerabilidad de una familia. Y entonces lo que pasa es que esas familias víctimas que tienen condiciones de vulnerabilidad, existen otras medidas de reparación como el tema de la educación para los jóvenes con el fondo de víctimas, que son mucho más efectivas para superar condiciones de vulnerabilidad que su indemnización administrativa. Listo. Dicho esto, ¿qué hace el SNARIF? Entrega atención humanitaria, hace reparación administrativa, hace indemnización, hace rehabilitación. Vemos que en esa rehabilitación hay unas medidas interesantes y hay todo una... Hoy está ordenada como una política pública de atención psicosocial a la población víctima del conflicto armado, que están trabajando en ella. De hecho, es, digamos, algo que está bastante avanzado de lo que ordena la Ley 2421 al Ministerio de Salud y otros, y que va marchando más o menos bien, que es la política, digamos, hoy existe como programa y se llama el PAPSIBI, pero eso se escaló a política pública para poder inyectarle más recursos. Entonces, digamos que esa es una de las medidas de rehabilitación que tienen interesantes. ¿Qué no hace el SNARIF? El SNARIF no investiga, no juzga, no busca desaparecidos. Su centro es la víctima, su atención y asistencia, permítanmelo decir, como inicial cuando sucede el hecho victimizante. Listo. ¿Cuál es nuestro segundo sistema? El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, creado en el Acuerdo de Paz del 2016, que creó, entre otras, la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, todo ese sistema, digamos que su objetivo, digamos, para lo que se creó, fue para establecer patrones de violencia y contribuir a la transición. Pero quiero conocer cuáles, digamos, como ustedes, la gran mayoría trabajan en el medio, ¿cuál es la impresión que ustedes tienen de este sistema? Quiero como conocer sus apreciaciones. Yo me acuerdo de lo que conocí alguna vez del valor de las indemnizaciones, era que si la persona no la reclamaba dentro de tanto tiempo, el Banco Agrario hacía, devolvía el dinero al Tesoro Nacional, creo. Y pues muchas veces esas víctimas, por el hecho victimizante de desplazamiento, no tienen una ubicación definitiva o un correo electrónico. Entonces, yo vi muchos casos en juzgados donde la persona, pues, hacía su declaración, era reconocido
registro único de víctimas, se le indemnizaba por el hecho victimizante de desplazamiento y nunca podía acceder a la reparación directa que hacía la Guardia del reconocimiento de un dinero. Creo que cuando eso lo miraba eran como 20 millones, porque nunca era posible ubicarlo a la persona. Sí, sí, eso pasa en el primer sistema, en el SNARIF. Sí, todavía pasa, digamos, de hecho, lastimosamente. Lo que pasa es que sí, se devuelve la plata para el Tesoro Nacional y para que vuelvan a girárselo a la persona, pues eso otra vez otra odisea de 10, 15 años. Eh, um, sí, eso pasa. Pero ustedes de este segundo sistema, que es el que estamos viendo, del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿cómo les va con ese sistema? Que es diferente al de la Guarif. Este sistema, el que crea este sistema es el Acuerdo Final de Paz del 2016, que crea la JEP, que crea la Comisión de la Verdad y que crea la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Buenas noches, profesores y compañeros. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo vas? Muy buenas noches, pero muy bien usted. Bien, 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 súper. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar directamente con el sistema, pero sí tengo una apreciación muy puntual. Y es que este sistema se erige en verdad, justicia y reparación, pero yo considero que va más encaminado es como a esclarecer o a cercenar el conflicto. Yo creo que las víctimas como tal, esa individualización de víctimas ha sido inoperante por este sistema. Yo soy de una tierra que está abatida por el conflicto que es Ocaña, Norte de Santander, que es corazón del Catatumbo. Y yo puedo asegurar en primera persona que este tema ha sido insuficiente. Si bien se ha tratado de esclarecer ciertos casos, macro casos, pero en cuanto a la individualización de las víctimas y el bienestar que ellas se les debe garantizar, yo creo que ha sido insuficiente. Ok, ok, Luis. Perfecto. ¿Alguien más nos quiere compartir? Listo. Bueno, doctora, también pude ver el reconocimiento en un juzgado de amnistía Yuri, cuando la JEP en sala de reconocimiento les aplicaba la amnistía Yuri por delitos de rebelión de competencia de juzgado de circuitos. El proceso estaba a trámite, aplicada en amnistía Yuri con pues los el bien jurídico tutelado era la seguridad pública, pues en la rebelión pues no había problema, o el Estado, ¿sí? Y sí pude ver la amnistía Yuri aplicada por la sala de amnistía y indultos de la JEP en juzgados que estaban en procesos por rebelión que estaban en trámite contra exintegrantes después del acuerdo. Ok, ok, entiendo. Ok, gracias, Javier. ¿Por qué surge el sistema integral? ¿Por qué la justicia ordinaria no podía responder adecuadamente con qué? ¿Qué es lo que trata de hacer el sistema de verdad? Digamos, la justicia penal ordinaria le queda tremendo, digamos, lo hablábamos la clase pasada por el tema de las lógicas, que son diferentes, entonces le queda difícil investigar macrocriminalidad, le queda difícil investigar décadas de conflicto, le queda difícil investigar múltiples responsables porque la lógica es individualizar, por ejemplo. Y, por supuesto, dar respuesta a millones de víctimas. Por supuesto que uno, lo hablábamos la clase pasada, dependiente, lo veíamos con los diferentes sistemas de justicia transicional en el mundo. Por supuesto que hay unos sistemas que quieren prevalecer unas cosas que otras, porque todo no se puede, porque colisiona. Eh, pero digamos que lo que se busca en cualquier sistema de justicia transicional es poder responder a estas interrogantes, a estas inquietudes, a estas características de la situación específica de un país, que en nuestro caso colombiano, pues por supuesto que tenemos
Macrocriminalidad, porque tenemos criminalidad, por supuesto, pero la macro, ¿qué significa? Pues que suceden cosas que no afectan y que no afectan a una, dos, 10 personas y tampoco que están, digamos, perpetradas o diseñadas para ello. Décadas de conflicto porque ustedes saben, y eso se lo puso, digamos, una línea de tiempo, todo el tema de ley de víctimas que inicia en el 1985, pero realmente pues lo que llevamos de conflicto armado pues son muchos más años. Yo les hablaba creo que en las primeras clases que ese hito de fecha pues se puso porque, ajá, porque no responde realmente a una fecha específica. Y tenemos múltiples responsables porque ustedes saben que desmenuzar o tratar de entender el conflicto armado y un único actor pues no va a suceder. Entonces, digamos que hoy tenemos esa situación, así que la única forma que podría abordarse pues era a través de este sistema. ¿Cuál es nuestro tercer sistema? El de búsqueda de personas desaparecidas. Ese nace también en el Acuerdo de Paz del 2016, aunque digamos que su consolidación, por decirlo de alguna manera, pues se reduce o digamos se perfecciona o se inicia, más vale, se inicia muchos o algunos años después. ¿Por qué? Porque generar toda la institucionalidad que requería la unidad de búsqueda de personas desaparecidas con todo el andamiaje del sistema, pues con decirles que hasta el año pasado apenas estábamos discutiéndolo. El año pasado y hoy tenemos 10 años de la firma del acuerdo. Para que se hagan una idea como de lo que tomó de tiempo toda la estructuración de lo que va a ser el sistema como sistema, porque digamos que la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, pues sí se creó, existe, funciona, ha dado efectivamente buenos resultados, pero el sistema, pues digamos que no funcionaba, sino, permítamelo decirlo, yo creo que hasta este año. Búsqueda de personas desaparecidas. La desaparición forzada produce una situación única. La víctima no sabe si la persona está viva, dónde está, qué ocurrió. Y por eso la búsqueda requiere una lógica distinta a la lógica judicial. Digamos que en este conflicto armado de tantos años, pues han sucedido una cantidad de cosas que uno realmente no las alcanza a imaginar hasta que no las escucha, no las vive, no se las cuenta a alguien en primera persona. Pero lo cierto es que el tema de búsqueda de personas desaparecidas, pues ha generado todo un reto institucional, no solo en este país, sino en todos los países donde hay desaparecidos, que es en todos los conflictos armados. Pero el conflicto armado colombiano, pues tiene un número que no nos imaginamos de desaparecidos, pero además, como ha durado tantos años, pues hoy por más de que incluso en el acuerdo de paz, digamos que se les preguntó insistentemente sobre muchos temas del tema de desaparecidos y realmente es que ni siquiera es falta de voluntad, sino que no hay recuerdos. Uno, dos, nuestra topografía es compleja en nuestro país. Entonces, por ejemplo, sí hay recuerdos, sí saben dónde hay una fosa común, por darles un ejemplo, pero llegar, que además con la persona que sabe, pues se ha convertido en un reto que además exige unos recursos monetarios pues muy altos. ¿Por qué la unidad de búsqueda de personas desaparecidas es diferente? Porque no investiga penalmente. Digamos, la unidad no le interesa hallar responsables ni judicializar, no tiene funciones jurisdiccionales para nada. No, digamos, no tiene funciones jurisdiccionales de acusación, es lo que quiero decir, porque sí tiene funciones jurisdiccionales de investigación.
La unidad no atribuye responsabilidades, no condena, no imputa. ¿Cuál es el objetivo y digamos para qué se crea la unidad y el sistema? Encontrar, identificar, entregar, aliviar incertidumbre. Y hay una frase que a mí siempre me ha cautivado mucho que la he escuchado, y es que la justicia busca responsables y la búsqueda busca respuestas. Mire, la gran mayoría de víctimas de este hecho victimizante, lo único que les interesan son dos cosas. ¿Qué pasó? Y yo quiero saber, yo quiero que así sea que me devuelvan mis restos, los restos óseos de mi ser querido, para yo poder sepultarlo, eh, am, para poder cerrar ese ciclo, digamos, tan atroz. Además, porque este es un hecho victimizante, digamos, lo define así la academia y la gente que trabaja aquí, y es que es un hecho victimizante que inicia pero no cesa. O sea, es de ocurrencia continua. No es como, digamos, el resto de hechos victimizantes como que ocurren, ocurren y finaliza, inicia y finaliza. Este queda en el tiempo suspendido por lo que sea. Eh, am, y eso genera que pues se haya creado todo un sistema paralelo a los otros dos sistemas, y hoy en nuestra justicia transicional podemos decir que tenemos estos tres sistemas eh, funcionando, digamos, de forma diferenciada en cada acción que realizan. Pero aquí viene lo interesante. Imagínense que en la ley 2421 de 2014, déjenme, estos son unos comentarios que tengo. En la ley 2421 de 2024 existe la obligación de que estos tres sistemas tienen que armonizarse. Porque ¿cómo explican ustedes, por ejemplo, tenemos varios casos, pero imagínense este caso? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo se lo imaginan? Recuerden qué es necesario para que una persona se le pueda reconocer el hecho victimizante de reclutamiento de menores. ¿Ustedes recuerdan? Habíamos hablado que mayores de 16 años no se reconocía como víctimas, ¿era que porque eran sometidos Está cerquita, Javier. a 15, 17? Porque había hablado que se restablecían derechos y no eran reconocidos como víctima, inclusive en una clase dijimos que era un acto de discriminación por la edad, pero creo que era de 15 años o 17, Estás bien, no. Javier, son de 15 años para arriba. Es, Imagínate. mire, para que el hecho victimizante de reclutamiento de menores se pueda reconocer, es necesario que la persona se haya desvinculado del grupo armado siendo menor de edad. Si se desvincula habiendo cumplido los 18 años, ya no puede ser reconocido como víctima del conflicto armado porque es reconocido como combatiente. Entonces, el requisito es que se desmovilice, que se retire, que se vaya del grupo armado eh, antes de cumplir los 18 años. Eso es para que usted lo puedan reconocer como víctima, eso es lo que tiene la unidad de víctimas. Ahora bien, ¿qué pasa en la JEP? En la JEP, en el macro caso de reclutamiento de menores, ellos no tienen edad para reconocerlos como víctimas. Entonces, puede ser que la persona se haya desvinculado a los 19 o a los 20, la JEP lo reconoce. Entonces, ¿qué pasa? Pues si la persona está reconocida en la JEP como víctima de reclutamiento de menores porque solo se pudo desvincular a los 20 años o a los 21, y va a la unidad para las víctimas a que la incluyan en el registro único de víctimas,
Pues ¿cómo les parece que no la incluye? Porque toda la normatividad de la Unidad para las Víctimas dice que tiene que haberse desvinculado antes de los 18 años. Y hoy, por ejemplo, ese es uno de los grandes retos que tienen estos dos sistemas para compasarse. Han llegado a muchos acuerdos, la Unidad para las Víctimas dice, mire, todas las víctimas que tengan reconocidas en la JEP, pues nosotros les vamos a hacer el registro y los vamos a reconocer como víctimas, pero eso no ha sido tan fácil porque además tienen normatividades diferentes y hoy nos enfrascamos, digamos, en esos debates jurídicos de que sí unos, sí los otros, y finalmente los que quedan en el medio pues son las víctimas. Les quería leer, Colombia posee uno de los sistemas más sofisticados del mundo para responder al conflicto armado, pero también uno de los más complejos de comprender para las propias víctimas. Por supuesto, porque usted cómo hace para explicarle a una víctima que es víctima de reclutamiento de menores, que es que usted se tenía que desmovilizar antes de los 18 si no lo hizo. Entonces, en este sistema, en este de la unidad para las víctimas, no es víctima, pero se puede ir a la JEP, que allá sí lo reconocen. O sea, son temas que la gente dice, no, pero ¿cómo así? No entiendo. Entonces es súper complejo explicarle hoy a las víctimas que tenemos tres sistemas que funcionan independientes, con normatividad diferenciada y que no se acompasan, o sea, que no es posible que se engranen y que funcionen, digamos, de manera orgánica, de manera organizada. Eh, am, y aquí viene esta pregunta y es, ¿ustedes qué creen? ¿La existencia de múltiples sistemas fortalece la respuesta estatal o genera fragmentación institucional? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes qué creen que pasa, digamos, cuando estos tres sistemas coexisten y tratan de atender a la víctima? ¿Cómo se lo imaginan? Doctora, no sé, ¿puedes de pronto ser un poco más precisa con la pregunta? Sí, claro, Karen. La pregunta, digamos que lo que me interesa conocer de ustedes es la percepción que ustedes tienen frente a los tres sistemas. Si les parece que esos tres sistemas lo que hacen es fortalecer la respuesta del Estado como Estado, o por el contrario, la creación y la generación de estos tres sistemas lo que hace es fragmentar la respuesta institucional y por ende volverla más lejana a la víctima. Doctora, siendo esa la pregunta, pues yo considero que es ser compleja para las víctimas, ya que pues esto dificulta la comprensión por parte de ellos, de pronto conocer las funciones, las competencias o las rutas de acceso que tenga depende de del sistema integral, ¿no? Pues pensaría yo, pues, que sería algo muy complejo para las víctimas. Ok, ok, gracias, Karen. ¿Alguien más tiene alguna posición? Lo que pasa es que cada entidad tiene un componente, cada entidad que pertenece a ese sistema integrado, ¿sí? Y pues obviamente los beneficios o el acceso no va a ir en el mismo derrotero, en la misma vía, pero sí cada entidad tiende dentro de su campo en el restablecimiento de derechos. Uno, por ejemplo, ese componente de rehabilitación de la guarida es muy bueno, la asistencia de los grupos interdisciplinarios en la JEP a las víctimas en los macrocasos. Yo leí documentales, vi un documento donde son muy buenos, el acompañamiento en la rehabilitación, en los procesos de perdón, en las actividades que hacen a las víctimas son muy buenos, ¿sí? Cada componente dentro de su campo de acción intenta restablecer los derechos de las personas y no solamente patrimoniales mediante el reconocimiento como víctimas, sino que puedan acceder a la verdad, que su familiar fue asesinado, dónde se encuentra el cuerpo exhumado, dónde se encuentran
los restos óseos, ¿sí? O simplemente reconocer cuál fue el paradero, si no se puede encontrar el cadáver, qué fue lo que pasó con su familiar. A veces para las víctimas ese componente es mayor y muchas veces buscan el derecho a la verdad, muchas veces un reconocimiento patrimonial, porque muchas veces no necesitan ni dinero para ser restablecidos porque son personas de recursos, ¿sí? Entonces, pues no es que sea fragmentado, sino que cada entidad atiende dentro de su componente, dentro de su competencia, ¿sí? Y obviamente no, muchas veces los beneficios no son articulados eh, ni actúan de manera coyuntural para restablecer el mismo derecho, sí, pero sí el sistema sí he visto que sí funciona de manera concatenada. Ok, ok, Yo gracias, considero, Luis. profe, que desde el punto de vista funcional es un acierto. Si hablamos de la estructura, sería muy competente a la organización, pero yo creo que si garantizar el acceso a las víctimas o garantizar la facilidad del sistema es la función primordial, estamos fallando, Ok, porque generaría, como muchas cosas en Colombia, una mayor tramitología para acceder, lo que en última se convierte en un acceso deficiente a la justicia. ok, ok, Luis. Listo, listo. Muchas gracias. Sí, digamos que yo considero que, que efectivamente tenemos los tres sistemas generan una respuesta muy fortalecida del Estado. Eh, por supuesto que hay respuesta por parte del Estado, pero también comparto, digamos, lo que dice Karen y es que para las víctimas entender ese universo es supremamente complejo y por ende acceder, como lo decía Luis, pues no es fácil y eso termina redundando en una negación de justicia, en una negación de atención, de asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso de verdad. Pero por supuesto que tenemos un sistema fortalecido de respuesta estatal. Eh, um, quiero que nos pensemos este caso para ver ustedes cómo qué harían o qué, digamos, es el diseño que podría darse. María busca a su hijo desaparecido desde el 2002. Además, fue desplazada. Además, sufrió despojo de tierras. Además, desea conocer quién dio la orden de desaparecerlo. Ustedes, déjenme un momentico, ¿sí? Vamos, digamos que entre todos, con la participación de todos, quiero que diseñemos la ruta institucional ideal para María. ¿A qué entidad la enviarían primero? ¿Cuál de segunda? ¿Cuál de tercera? ¿Qué haría cada sistema? ¿Qué problemas encontraría? ¿Cómo mejorarían la coordinación? ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer para eso? Qué pena, doctora. Su merced podría volverme a indicar. Es que tengo un poquito el internet malito. No, no te preocupes, Karen, no te preocupes. Mira, tenemos este caso que es el de María busca a su hijo desaparecido desde el 2002. Además fue desplazada, además sufrió despojo de tierras, además desea conocer quién dio la orden de desaparecerlo. Ese es nuestro caso, eso es lo que, digamos, nos va a orientar la discusión que vamos a tener. ¿Qué hay que hacer? Vamos a diseñar una ruta institucional ideal para María. Entonces, ¿a qué entidad la vamos a enviar de primero? ¿A cuál de segunda? ¿A cuál de tercera? ¿Qué haría cada sistema de los tres sistemas que acabamos de ver? ¿Y qué problema encontraría María en esa respuesta institucional? ¿Y cómo podríamos mejorar esa coordinación? Eso es lo que quiero que nos hagamos. Ok, doctora. Desde mi punto de vista, yo pensaría que la primera entidad que se debería indicar sería la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pues porque la necesidad más urgente de María es encontrar a su hijo desaparecido o establecer pues su paradero como tal.
La segunda entidad que yo considero que debería ella asistir sería la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que María quiere conocer quién dio la orden y que exista un proceso de responsabilidad por los hechos ocurridos en el conflicto armado. Ya por última instancia, yo le diría que fuera al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, porque María también fue víctima de desplazamiento forzado y despojo de tierras. Esos serían mis tres, mi organización, pues, como por decirlo así, doctora. Listo. ¿Tú crees que hay algunos problemas en esa ruta que acabaste de hacer y crees que hay alguna propuesta que pueda servir para mejorar esa coordinación? ¿Problemas o propuesta para mejorar la coordinación? No, Em, digamos, sí, y en esa ruta que tú acabaste de diseñar, la primera pregunta es, ¿identificas algunos problemas que ella pueda tener? Y la claro, dos, digamos, el ah, punto dos, qué perdóname un pena. segundo, Karen, el punto dos es, ¿qué propuestas tendrías tú para mejorar esa coordinación? Ok, doctora, pues primero que todo, un problema en este caso será la fragmentación institucional, ya que pues María debe acudir a varias entidades. También hay que tener en cuenta que cada entidad tiene procedimientos y requisitos con tiempos diferentes. También podría indicar que se podría haber una revictimización hacia la víctima, la cual pues ella debe narrar reiteradamente los mismos hechos ante estas diferentes instituciones. Em, pues también, como decían mis compañeros anteriores, podría darse también como un desconocimiento de las rutas, ya que muchas víctimas no saben cuál entidad debe atender primero su necesidad. Em, bueno, y pues por último también pensaría yo que la respuesta por parte de estas, pues, ¿cómo lo digo para que me entiendas? Bueno, como la respuesta como el tal de estas entidades, ¿qué propuesta podría yo hacer para mejorar? No sé. Yo creería que cada víctima debería tener como un gestor o un acompañante, doctora, como un funcionario que oriente a estas personas o como un sistema más unificado, no sé, pensaría yo, como compartir la información de la una a la otra o evitar que la víctima aporte repetidamente los mismos documentos y testimonios. Pensaría que eso sería como muy importante. Ok, gracias, Karen. Chicos y chicas, ¿cuál es la entidad que atiende el tema del despojo de tierras? La unidad de restitución de tierras. Correcto, correcto. Eso es importante. Sí, señor. Siempre que hay un despojo de tierras o hay un abandono de tierras, ¿se acuerdan cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre despojo de tierras y abandono de tierras? ¿No? El hecho del desplazamiento, de pronto, el grupo armado. No. Digamos, en los dos hay desplazamiento. Pero la diferencia es en la coacción. Digamos, cuando hay un abandono de tierras es porque la persona no recibe una amenaza concreta, no recibe ningún hecho victimizante contra la persona, sino que empieza a notar que el ambiente está muy pesado, que mataron el vecino, que el del frente lo están extorsionando, entonces le da susto, sale y se va y abandona su tierra. En el despojo de tierras sí hay una coacción. Entonces les hacen firmar las escrituras, les hacen vender por 3 pesos, o entonces les dicen que les quedan 24 horas para dejar el municipio. En fin, es cuando hay alguna fuerza que los obliga a dejar la tierra. Esa es la diferencia entre despojo y abandono, y con cualquiera de las dos se acude a la unidad de restitución de tierras, incluso con posesión, porque hay mucha gente que dice, no, yo no voy porque yo no tengo títulos, no son necesarios. Listo. ¿Alguien más que nos quiera contar cuál sería esa ruta institucional ideal para María? ¿Cuál se imaginan? Pues lo que habíamos hablado, primero cualquier entidad, Ministerio Público, Personería,
Procuraduría, Defensoría Pública. La primera, la declaración para el reconocimiento del hecho victimizante, desplazamiento, Pero aquí hay que, desaparición. dame un segundo, Javier, ahí te interrumpo un segundo. Esa señora sufrió su hecho victimizante en el 2002. ¿Todavía lo podría hacer? Yo pensaría que sí. Bueno, les Todavía se cuento. vienen haciendo reconocimientos de conflicto interno, de desplazamiento. Bueno, les voy a contar. Eso tiene la temporalidad de la temporalidad de la temporalidad, pero voy a tratar de resumírselos lo más que pueda, porque me abres la ventana, Javier, porque es muy importante que ustedes lo tengan en el mapa. La regla general es que hasta la 1448 lo que hizo fue todas las personas que habían sido víctimas antes de la 1448, que es el hito, tenían 4 años para declarar. Si declaraban en el año 5, ya no podían declarar y no iban a ser incluidas en el registro único de víctimas porque son declaraciones extemporáneas que tienen que demostrar un hecho, un hecho de fuerza mayor o de caso fortuito. Y eso no es nada fácil. Entonces, antes de la ley 1448 tenían 4 años. Luego de la ley 14, si los hechos victimizantes sucedían después de la ley 1448, tenían 2 años para declarar. Eso se mantuvo hasta la ley 2343 de 2023, que dijo amnistía para todo el mundo y vamos a recibir todas las declaraciones sin que la gente tenga que justificar fuerza mayor o caso fortuito desde el 85 hasta el 2003, hasta el 2024, perdón. En el 2024 sale la 2421 que dijo que por 2 años más iban a ampliar eso. Eso se nos vence ahorita en agosto de 2026. Por si ustedes tienen, conocen de gente que necesite, tienen plazo hasta agosto de 2026 de declarar hechos victimizantes sin tener que justificar fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, cualquier persona que haya sufrido hechos victimizantes desde el 85 hasta el 2026 tiene, digamos, hasta agosto, hasta el 2023 realmente, tiene hasta agosto. Después del 2023 ya no tienen 2 años, sino que se les amplió a 3 años. Entonces, una persona que haya sufrido hechos victimizantes en el 2025 va a tener hasta el 2028. Una persona que haya sufrido hechos victimizantes en el 2026 va a tener hasta el 2029. De ahí para allá le tocaría demostrar fuerza mayor o caso fortuito y eso es tremendamente difícil. Listo, Javier, permíteme ese paréntesis, te sigo escuchando. Sí, primero el reconocimiento del hecho victimizante, porque igual tendría que ir a la unidad de restitución de tierras. Yo lo que tengo entendido, hay un equipo interdisciplinario, hay apoyo en defensoría y ellos inician la parte administrativa y acuden ante un juzgado para la restitución, sea la restitución física de la tierra o si no hay posibilidad para que le paguen el dinero de la tierra a la cual fue desplazada y se reconozca pues que fue desplazada de la tierra. Y ante la JEP, pero ante la JEP sería un macrocaso. Pues no se puede desplazamiento de desaparición forzada, sino sería uno de los de secuestro, por lo menos para saber dónde están los restos y que reconozcan quién dio la orden del asesinato y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, por lo menos para que ellos tienen, de todo lo que han informado los grupos, tienen un banco con muestras de ADN para que la señora dé la muestra de ADN sobre los todavía los miles y miles de cuerpos óseos que hay en el país sin que se reconozcan o que se encontraron en fosas comunes con varios cuerpos y que no se han podido entregar a familiares porque no se tienen eh, muestras genéticas para comparar, para podérselos dar. De acuerdo. Javier, ¿crees que en esa ruta que tú acabas de diseñar hay problemas, hay retos, hay fallas, hay acciones de mejora? Y lo que pasa, sí, yo entiendo la molestia porque pues la persona en sí debería acudir a una sola entidad y la entidad abrir un solo proceso y en ese mismo proceso restablecerle todos sus derechos, para que la persona pueda saber qué pasó con su hijo, que la persona sepa quién es el responsable, que pueda acudir a los restos óseos y que le devuelvan su tierra.
Lo que pasa es que hay varios componentes y varios tipos de justicia, administrativa, judicial, procedimientos administrativos, y es muy difícil que haya un sistema concatenado frente a buscar unos mismos resultados y que pueda tener unos mismos datos, porque todos los requisitos van a ser distintos para acudir a de cada sistema. Es engorroso, pero a mí me parece que está bien diseñado. Está bien diseñado y para mí no es fragmentado, sino es articulado. Y pues los requisitos la forma de acceder a cada componente es distinto. ¿Y qué se te ocurre que podríamos hacer para mejorar? Pues que la primera entidad de la Guarit remita administrativamente los trámites. O sea, no porque uno entiende y uno ve que la persona asiste al Ministerio Público para declarar el hecho victimizante y lo primero que dicen, espera el reconocimiento y apenas sale un acto administrativo, inscribiéndolo en el registro único de personas víctimas. Y entonces con ese reconocimiento entonces acude, empieza a ir a todas las entidades, ¿no? Debería ser una articulación en que con ese reconocimiento ven el hecho victimizante de tal delito o que habla de desplazamiento, que habla de desaparición o habla de homicidio, empezar a que haya una articulación entre las más entidades para que de manera oficiosa empiecen el restablecimiento de los derechos, no que la persona debe acudir con su acto administrativo de reconocimiento a cada entidad, tocar las puertas, decir, mire, mi hijo no aparece, mira, a mí o sea, me desplazaron de mis tierras, necesito que se sepa la verdad o esperar que abran un macrocaso en la JEP para poder acudir como víctima y esperar a ver en esa zona del país quién reconoce una masacre. Entonces sí debe haber una articulación, pero cada entidad responde dentro de su campo de acción por lo de su competencia. Ok, ok. Listo. Yo creo que, pues sí, efectivamente, lo que digamos que a mí se me Profe, ocurre que si me podría hacer y que permite, podría funcionar tremendamente bien es centralizar todo en una sola entidad y que esa entidad pudiera, digamos, generar como por dependencias, por oficinas, todo lo que significa tema de víctimas, porque es tremendamente engorroso que usted vaya y vuelva y cuente su misma historia, además porque cada entidad tiene diferentes funcionarios y además porque cada funcionario rotan porque son contratistas. Es una locura. Te escucho, Luis. Luis, ¿levantaste la mano? No. Entonces, sí, digamos que una de las opciones podría ser que se generara una sola entidad macro que tuviera diferentes secciones, dependencias y que pudiera de esa manera dar respuesta a cada una de las necesidades de las víctimas sin tener que desplazarse, sin tener que ir a otros sitios, que existiera una plataforma unificada, en fin. Pero sí realmente, digamos, necesitamos que estos sistemas se acompasen y puedan dar una respuesta más efectiva y en mejor tiempo a las víctimas. Les quería preguntar, la última clase la quiero diseñar como una clase de repaso de lo que hemos visto y no sé si a ustedes les parece bien que pudiéramos hacer como dudas y preguntas. ¿Qué les parece a ustedes? O, digamos, la opción B es que terminemos con este tema de justicia transicional y de pronto un poco de derecho de víctimas, pero no sé cómo qué les puede interesar más a ustedes. Ese derecho de víctima me parece interesante. Nosotros estamos viendo una materia que habla de victimología, el acceso a las víctimas, la revictimización por el sistema de justicia. Sería interesante las víctimas, Listo, el, listo, el listo, Luis. restablecimiento de las víctimas. Listo, 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 listo. Entonces podemos hacer un poco de, nosotros hemos visto algo, pero entonces podemos hacer un poco de derecho de víctimas. Perfecto. Listo. Me despido, espero que tengan un resto de semana buena
y nos vemos en 15 días, Dios permita. Muchas gracias, Chao, doctora. chao, que Muchas les gracias, vaya profesora. bien. Hasta luego. Gracias, Ricardo, por tu apoyo. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Diego.